El Conmonitorio de San Vicente de Lerins, capítulo 7. Comparación de algunos herejes con el mal hijo de Noé, y censura del apóstol San Pablo contra los que siembran errores. Lo que acabo de decir, por providencia de Dios se ha hecho muy público en el mundo, siendo convenientísimo que todos vean, especialmente la fraudulencia de aquellos que, como intenten dar algo más de autoridad a sus herejías con el nombre ajeno, andan a casa de personas ilustres de la antigüedad, y hallando en los escritos de cualquiera de ellos alguna cosita, que por poco explicada, aparezca entre las sombras de su obscuridad con el menor asomo, o algún viso de sus errores hereticales. Luego levantan la voz para pregonar, que en lo que defienden, no son solos ellos, ni los primeros, que ha habido del mismo sentir, maldad, que para mí es aborrecible por dos títulos: el primero, porque así es más atractivo el brindis, que hacen a las gentes del veneno de su herejía, y el segundo, por el desacato, con que tratan a los santos, y a su venerable memoria, como lo sería el de quien con mano irreverente y profana anduviese revolviendo sus huesos, o esparciese por el aire sus sagradas cenizas, cuando debiera ocultarse con el silencio, o sepultarse en el olvido, caso que se encontrase en los hechos, o dichos de los padres antiguos tal cual Cosuela, que no conviniese volver a ponerse en opiniones, dando que decir a los imperitos. Bien se conoce, que estos herejes siguen las huellas de su caudillo el maldito Cam, que además de no cubrir la desnudez de su padre Noé, como pedía el buen respeto, se adelantó, y avanzó a la otra mayor desvergüenza de exponerle a la irrisión de los otros dos hermanos suyos, llamándolos, para que viesen, cómo estaba su padre, con lo que ofendió en gran manera a la piedad, y enojó al padre de tal modo, que le echó la maldición a él, y a sus descendientes, muy al revés de lo que pasó con los otros buenos hijos, que, por no mirar ellos, ni querer, que viesen otros la indecencia de su padre, le taparon con su capa, volviendo en tanto los ojos hacia otro lado, según se escribe en el 5º capítulo del Génesis, y fue eso lo mismo, que no aprobar, ni publicar los hijos los defectos de su padre, mereciendo así la bendición para sí mismos, y para su posteridad. Pero dejemos ya esta pequeña digresión, y volvamos a lo que íbamos diciendo. En efecto hemos de concebir un gran miedo, y mucho temor del atentado de alterar nuestra fe, y de violar la religión católica, no solamente, porque nos aparta de eso la disciplina de las constituciones de la Iglesia, a que estamos obligados, mas también, porque nos aterra la censura de la autoridad apostólica, pues todos saben muy bien, a poco versados, que estén en la lección de las epístolas de San Pablo, la mucha gravedad, severidad y vehemencia, con que da el apóstol contra algunos, que con una liviandad, que era de admirar, se apartaron demasiadamente presto del que los había llamado a la gracia de Cristo, dejándose llevar hacia otro evangelio, que no es evangelio, ni hay otro evangelio, que el que predicaron los apóstoles, y amontonaron maestros acomodados a sus deseos, y a la medida de su paladar, sin dar oídos a la verdad, por aplicarlos a lo fabuloso, vano, y divertido, dentro de sus mismas conciencias condenados por reos de la palabra, a que han faltado, después de dársela a Dios, y a su iglesia, al tiempo de infundirles en el bautismo la primera fe, que han negado malamente, por ser muchos los lugares del apóstol, de que me voy aprovechando, y dejar más corriente el contexto de mi discurso, lo cito abajo, donde pueden verse. Prosigue, pues, San Pablo, y escribiendo a los romanos les dice: ruegoos, hermanos, que observéis a aquellos, que siembran discordias, y escándalos ajenos de la doctrina, que habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque esa suerte de gentes no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con sus palabras melosas, y sus bendiciones engañan los corazones de los inocentes. Y escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice entre otras cosas de esos mismos, que se introducen en las casas particulares, donde cautivan a ciertas mujerzuelas, cargadas de pecados, siempre aprendiendo,
y nunca acabando de llegar a saber la verdad, como se debe. Y, escribiendo al otro discípulo Tito, llama a los mismos vanilocuos, o parla en balde, dolosos, revolvedores de todas las familias, que tratan, enseñadores de lo que no conviene, con la única mira de cazar algún interés particular, y torpe, hombres de alma corrompida, y reprobos en la fe, soberbios, y necios, gárrulos en cuestiones inútiles, y porfiados, privados del conocimiento útil de la verdad, hasta llegar a pensar, que no es otra cosa la piedad, que la ganancia de alguna cosa temporal, que andan dando vueltas de casa en casa, ociosos, habladores, y acechadores, que, después de estragar su conciencia, dieron al través con la fe, cuyas profanas conversaciones destierran la verdadera piedad, cundiendo, como el cáncer hacia muchos lados. A bien, que el santo apóstol con su espíritu profético les echa el fallo, de que no medrarán mucho, porque se hará manifiesta a todos la insensatez de estos, como se hizo la de otros.